Patricia, el director de Obras Públicas del GAT Municipalidad de Ambato, está con nosotros. Mucha atención, Colegio Francés. Aprovecha ya, matrículas abiertas. Bienvenido, ingeniero. Gracias por compartir con nosotros. Buenas noches. Damos la bienvenida al ingeniero Sebastián Monares, el director de Obras Públicas del municipio de Ambato. Brevemente, ¿quién es el ingeniero Sebastián Monares? Un placer. Buenas noches. Gracias a ustedes por la invitación. A través de ustedes, del saludo de la ingeniera Diana Caiza, el decirles, bueno, rápidamente, Sebastián Monar, un profesional joven, riobambeño de nacimiento, ambateño de corazón, residente ya permanente algunos años acá en Ambato, ingeniero civil de base, con maestría en Administración, Economía, un doctorado cursando en Economía y actualmente a cargo de la ejecución de las obras en la ciudad de Ambato. Componer lo dañado que estaba la ciudad con calles abiertas, con obras abandonadas, etcétera, etcétera. Un duro trabajo, ingeniero. Naturalmente, es un trabajo que nos ha tocado a nosotros haciendo una génesis muy rápida, el recibir la dirección y trabajar a la par porque no hubo un proceso de transición. Durante estos 100 primeros días es poner la casa en orden trabajando, porque pudimos encontrar lo que hace pocos momentos fuera de micrófonos decíamos, básicamente una zona de guerra es lo que recibimos en el centro de Ambato. Pero eso es bueno, enfrentar, es como reto, ¿no? Enfrentar esta situación y demostrar que como profesional uno está capacitado y por el bien de la ciudad hay que seguir adelante. Naturalmente, más que nada es resolver los inconvenientes que la ciudadanía tiene y que históricamente no han sido atendidos. En este caso, el tener obras que no responden a la dinámica de la ciudad, a su movimiento, a la economía, a la propia circunstancia diaria de los negocios, es lo que hemos tenido que enfrentar. Y a la par, ¿cuáles han sido los mayores dolores de cabeza en estos primeros 100 días? ¿Con qué se ha topado usted? ¿Cuál es el problema que más le inquieta? Bien, haber recibido obras que no tengan todos los habilitantes para poder ejecutarlas, es decir, no tenemos habilitantes de orden técnico y legal, estudios incompletos que no tienen aprobación de los entes competentes, no han sido coordinados con EASA, no han sido coordinados con EMAPA, el no tener las expropiaciones, sean parciales o totales, y esto se vuelve un limitante en el momento de la ejecución. Solo topando el tema de la parte de las expropiaciones, podemos venirnos con proyectos que vienen desde el año 2018, las administraciones pasadas, no solamente la anterior. Colectoras 3, un caso que ya está con pronunciamiento oficial de Contraloría, Colectoras 1, que venimos desde el año 2018 trabajando 6 años en ejecución, reajustes de precios exorbitantes, tenemos el caso de asfaltados y obras complementarias, varias parroquias 2021 que está abandonada y que estamos retomando, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de reajuste de precios estamos hablando de incremento del costo de la obra, ¿no? O lógicamente, con el pasar de los años los materiales normalmente no bajan, sino más bien suben, y esto es un valor que nosotros tenemos que reconocer al contratista porque han pasado años y no se ha culminado la obra. Existe un plazo determinado, pero al no ser imputable al contratista, sino a la entidad contratante, porque si contratamos nosotros sin expropiaciones, esto no le podemos echar la culpa al contratista. Y esto nos está pasando, y decía, ¿no? Varias parroquias 2021 en asfaltado y obras complementarias, le estamos retomando y tratando de solventar, pero ejecutaremos hasta donde que podamos, porque ejecutar obra en predios privados, eso usted conoce. ¿Cómo no? Es que lo que se entiende es que cuando usted va a comenzar una obra, lo primero que tiene que hacer es la expropiación. Pero aquí parece que se construyó la obra y luego recién comenzaron la expropiación. En parte se puede, siempre y cuando exista la no oposición de quienes son los afectados. Hay que pensar en los beneficiarios, pero no olvidarse de los afectados. Entonces, los afectados son por donde va a pasar los ejes viales en este caso, y que si ellos tienen, por ejemplo, actas notariales de no oposición a la ejecución de la obra, porque por aparte va el proceso de expropiación, entonces ejecutemos. Pero si tenemos la oposición de las personas que se lanzan bajo la maquinaria porque nadie les socializó incluso de que se va a ejecutar la obra, entonces ahí se vuelve muy complicado. Y en este contexto nosotros tenemos que en este momento, ya con la obra contratada, empezar a socializar e iniciar los procesos de expropiación que no se ejecutaron en su tiempo. Hay varias obras como por ejemplo el Parque del Deporte, la plazoleta del Éxito Iván. Estamos hablando de un sinnúmero de obras que fueron entregadas obras inauguradas, en plena campaña política. Obras inauguradas pero sin ser terminadas. Son procesos que nosotros estamos a la fecha apenas culminando, pero que ya fueron inauguradas. Ahí hubo hasta cierres de campaña, pero lo real es de que para una recepción provisional que nos están solicitando, estamos mencionando que se culmine con todos los trabajos, que lo dejen de calidad para poderlos recibir. Y con una Contraloría tan lenta, ¿no? Porque hay procesos que están ya en la Contraloría, pero no pasa nada. De hecho que por
por solicitud de nosotros, estamos trabajando de la mano con ellos. Han sido entregados, habíamos anunciado, de las 47 obras, 34 con problemas, 30 con problemas graves y 22 están en manos de Contraloría, revisando expediente por expediente todo lo que suscitó, y serán ellos quienes determinen los niveles de responsabilidad. Claro, pero se conoce también en algún borrador, pudimos leer que había indicios penales incluso. También, ¿no? Lógicamente, hay, digamos, elementos de cargo y tendrán que presentarlos de descargo, y será la Contraloría quien determine los niveles de responsabilidad, sean civiles, penales o administrativas. Dialogamos con el ingeniero Sebastián Monar, es el director de Obras Públicas del municipio de Ambato. Ingeniero, dos obras que trascienden en las últimas horas, que hay problemas también en el Parque Juan Benigno Vela. Una, y otra, ciertos problemas también en el barrio del aeropuerto, en la ciudadela del aeropuerto. Yo vivo ahí. ¿Ya? Y en la ciudadela del aeropuerto, efectivamente, tenemos nuestro parque que está en condición de abandono desde hace 37, 38 días ya, porque el contratista simplemente ha decidido no continuar con los trabajos. Previo a estos días ya se veía un progresivo desabastecimiento de lo que es personal y material, y entonces no se podía hablar todavía de un abandono, pero ya desde hace 38 días no ha ejecutado trabajos conforme el cronograma. Pero el ingeniero podrá decidir unilateralmente el contratista. Los contratistas son libres de actuar, lo que están es impedidos por norma de que ejecuten esto. Entonces nosotros hemos actuado conforme la norma nos permite, es decir, notificando el incumplimiento y calculando las multas correspondientes. El plazo contractual igual ya está fenecido y tendremos nosotros que liquidar conforme lo que está ejecutado y aplicar las multas y las sanciones que corresponden. Si no tiene devengado el anticipo, tendrá que devolver el proporcional del anticipo con el cálculo de los intereses correspondientes. ¿Qué tipo de obras se debía realizar ahí? Lo primero. Lo segundo, se dice que el monto de inversión era de $279,000. Se entregó ya los $139,000. ¿Qué tipo de obra era? Era una regeneración integral del parque. Sí, entonces al momento lo que hemos tenido es retiro de la capa vegetal, inicio de trabajos en adoquinados y duramente el tema de una construcción a nivel de cubiertas y mampostería, pero no se tiene invertido, no se tiene todavía devengado el anticipo. En este contexto nosotros estamos ahí actuando conforme lo que la norma nos permite. Le decía, en lo moral nosotros tenemos nuestro pronunciamiento y nuestro criterio, pero en lo legal nos toca actuar conforme las normativas nos permiten. Claro, ahora, ingeniero, la señora alcaldesa ha dicho que no tiene compromiso con nadie, y ese es un buen comienzo, definitivamente, porque no tiene que hacerse la bonita con nadie, sino simplemente trabajar por toda la ciudad en general. Podemos hablar en este momento las tendencias hacia obras emblemáticas, que es que la gente como que al apuro quiere que ya se diga, se mencione alguna obra. Bueno, nosotros podemos decir que la Dirección de Obras Públicas tiene el alcance dentro de lo que es mantenimiento vial y fiscalización. Nosotros no proyectamos la obra en el Cantón Ambato, es la Dirección de Planificación quien ejecuta todo lo que corresponde a la visión de desarrollo. Más sin embargo, existen proyectos emblemáticos que nuestra señora alcaldesa ya lo había mencionado en la rueda de prensa en el cumplimiento de los 100 días. Hablábamos de un centro de convenciones de talla mundial, que es lo que se estaría trabajando y que forma parte ya del presupuesto que fue aprobado. Una aprobación de presupuesto que la tenemos apenas, se hablaba del tema presupuestario que no se ha devengado, sino solamente el 21%, y en eso hay que ser enfático en decir, no se podía igual por prohibición de norma contratar obra nueva, sino simplemente lo que estaba. Y si lo que estaba complicado, ¿cómo íbamos a tener una ejecución presupuestaria? Pero usted tiene que construir como obras públicas, ¿no? Eso sí, a nosotros nos llega un contratista definido, claro que un sí. Contrato definido y rubros definidos. Y ahí tenemos el otro grave problema que habíamos hablado de los componentes de orden legal. Ahora, en los componentes de orden técnico, esas consultorías anteriores, esos estudios anteriores hechos a nivel local, hemos tenido tantas falencias que ni siquiera utilizando todos los comodines que permite la ley. O sea, se perdió esa inversión, esa plata, a ¿no? través de contratos complementarios, sí, si rubros no, nuevos vale e incrementos de cantidades, llegamos con las justas a dejar operativos algunas construcciones. Y algunos casos son notorios. Por ejemplo, obligatoriamente hay que hacer una fase 2 de lo que corresponde a la reubicación de la Plaza Santa Clara, el Mercado San Jacinto. Si no se invierte, esa obra está como está, pero hay que mejorarlo. Se dice que la Plaza San Jacinto, por ejemplo, fue entregada sin agua potable, ¿no? Y es como está al momento. Tenemos lo que tenemos. O sea, quienes vivimos, yo que paso por la urbanización del aeropuerto, por la vía Píllaro y ingresamos a la ciudad, podemos ver en qué condiciones está. Pero no podemos permitir que continúe de esa manera. Sin embargo, hay que seguir colocando recursos para que quede operativo. Ingeniero, pregunta del millón. Todos sabemos que cuando se contrata y no se cumple la obra en los plazos, en los montos,
en las características previamente definidas. Hay multas, hay sanciones. Podemos declararle al contratista incumplido. ¿Por qué le digo esto? Porque en rueda de prensa la alcaldesa señaló un momento en que se repite el contratista incumplido en varias obras realizadas en la administración anterior. Bien, que tenga una cultura de incumplimiento a la fecha no le hace que sea todavía contratista incumplido, porque la ley es clara. Son terminaciones anticipadas y pueden ser por mutuo acuerdo o por terminación unilateral. Al hablar de este contratista que ha tenido participación en Colectoras 3, no de manera directa, pero ha estado ahí, que ha estado con el Centro de Fauna Urbana, hoy es el Procurador Común, y que también ha estado en el Mercado Intercultural de Pilahuen, en donde que finalmente a veces los contratistas obtienen tantas obras, imagino que serán muy buenos, para que con los anticipos de un lado mueven a otro, pero finalmente abrimos un hueco tan grande que no podemos salir. En el Mercado Intercultural de Pilahuen teníamos solamente el 5% de avance, un 5% de multas acumuladas y una no devengación del anticipo. En esos casos hacemos terminación anticipada y por el abandono de obra en más de 60 días, la superación del 5% de multas, vamos a una terminación unilateral, porque nosotros como GA decidimos, y eso hemos motivado. Lamentablemente, conforme dice la norma, tenemos que tener el informe de fiscalización que es externo, el informe económico de liquidación de lo que tiene y la recomendación del administrador de contrato, que es quien les está hablando por delegación de la máxima autoridad en todos los contratos de obra. Se ha requerido todos estos informes y una vez que se tiene, se ha pasado ya a la Procuraduría Síndica para que haga el pronunciamiento jurídico de la procedencia de la terminación unilateral. Y una vez que sea terminado unilateralmente, en ese momento se pide la declaratoria de contratista incumplido y la sanción es que no pueda contratar con el Estado 5 años. Ojalá algún momento se dé... Con el ingeniero de Obras Públicas tenemos cuerda para rato, ¿no? Hay que volverlo a invitar. Lamentablemente el tiempo nos queda muy corto. Tenemos ya enseguida una intensa actividad deportiva. Ingeniero, lo bueno de todo esto es que la ciudadanía está percibiendo que hay buen interés por trabajar por Ambato. Ese es el mensaje que nos está dando la ciudadanía. Bueno, ¿y cómo vamos a evaluar apresuradamente? Son 100 días apenas, ¿no? Es como que se estuviera recién sentando todo ese equipo de trabajo para cumplir con Ambato. Son 4 años, así que hay que planificar de la mejor manera posible y ejecutar las obras. Correcto. De nuestra parte, más bien, el transmitir a la ciudadanía que estén tranquilos. Primero, somos gente honesta, sin compromisos, y la intencionalidad es llevar a Ambato al sitial que siempre tuvo, estar entre las primeras ciudades más importantes del Ecuador. Bueno. Y en ese contexto, decirle, por ejemplo, una perla. Estamos trabajando nosotros para poder equipar y dejar a este GAD como realmente merece. Recibimos nosotros, ¿sabe con cuántas volquetas tiene Ambato? 6 volquetas, 2 dañadas, y con 4 atendemos a toda la ciudadanía. ¿Y cuántas requiere usted más o menos? Al menos deberíamos nosotros tener 20 o 22 volquetas. Una flota, mucho ¿no? más Claro, pequeños vea usted. tienen más equipo que nosotros. Terrible, pero en todo Pero caso... conversaremos, tenemos a seguir el tiempo. trabajando. Ya conversaremos, te volveremos a invitar, porque justo terminamos también ya el noticiero más importante de la región. Enseguida los compañeros del deporte. Ha estado con nosotros el director de Obras Públicas Municipales. Agradecemos la participación del ingeniero Sebastián Monar, es director de Obras Públicas.